¿Qué utilizó Jesús para rechazar al diablo? La palabra, la Biblia. En las 3 ocasiones citó textos de la Biblia. Escrito está. Escrito está, Satanás. Escrito está. Qué importante es que los presentes conozcamos la Escritura para poder resistir la influencia del mundo. Porque el mundo, como veíamos la semana pasada, viene con gran inercia y con gran fuerza. Y si alguien no conoce la palabra de Dios, no conoce la Escritura, no está arraigado en la palabra de Dios, obviamente se va a confundir y va a decir, pues todos lo hacen. Pues no debe estar mal entonces. Pues si todos tienen novia, pues si todos fuman, pues si todos toman, pues si todos van a fiestas, pues ¿qué tiene de malo entonces? Y comienzan a dejarse llevar por la influencia del mundo, mas no por la palabra de Dios. Qué importante es que si tú deseas realmente caminar con Dios, que conozcas la Escritura, que conozcas la palabra de Dios, para que sepas cómo resistir al diablo cuando venga con sus influencias a quererte llevar con la corriente de este mundo. Es importante que entendamos lo que Satanás le dijo a Jesús. Te daré los reinos de la tierra y su gloria, porque a mí me ha sido entregada. O sea, el diablo tiene temporalmente una cierta influencia en este mundo. Temporalmente, porque se le va a acabar. Se le va a acabar y de hecho él ya está derrotado. Está derrotado por Cristo en la cruz. Pero aún sigue habiendo influencia al alrededor y es importante que estemos conscientes de ello. Porque aún vemos pasajes de la Escritura, y los vamos a revisar, que después de la muerte y resurrección de Cristo, los apóstoles citaban que el mundo estaba bajo el maligno, que el diablo estaba gobernando, que el diablo estaba cegando a la gente, el Dios de este mundo. O sea, el diablo tiene un cierto poder en este mundo y por eso el mundo está como está. Pero sobre el alto hay uno más alto, que es Jesucristo. Y es importante estar tomados de la mano de Jesús. Es importante estar teniendo presente su Escritura para no dejarnos llevar por la influencia del diablo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice la Escritura de la siguiente forma. Primera de Juan capítulo 5 verso 19 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? El mundo entero está bajo el maligno. O sea, Satanás actualmente está atacando, está dañando, está afectando al mundo. ¿Sí? Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces es importante que entendamos esto para comprender la estructura de este mundo, para que entendamos cómo funciona este mundo, para que podamos entender las estratagemas o las estrategias que utiliza el diablo a través del mundo para quererte arrastrar y para quererte alejar de Dios. Otro pasaje, 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, se refiere al diablo, es Dios con D minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí el apóstol Pedro está hablando acerca de la influencia de Satanás sobre este mundo y le llama el Dios de este siglo y dice que él ha cegado el entendimiento de los incrédulos y por eso mucha gente anda como en una ceguera, sin luz, tropezando, cayendo, cometiendo errores, destruyendo y dañando a otros sin entender cuál es la salida a los problemas. Pero la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quieres saber cómo salir del pozo oscuro? ¿Quieres saber cómo salir de la cueva lúgubre? Aquí está la lámpara, aquí está la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y también la Escritura nos dice, por boca del apóstol Pedro, que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, a la cual debemos estar atentos. ¿Para qué? Pues para poder saber cuál es el camino correcto y para poder llegar al final y alcanzar la salvación de nuestras almas. Pero entendamos que el Dios de este siglo se refiere al diablo, el cual ha generado tinieblas densas en medio de esta humanidad.
Entendiendo pues la influencia que tiene el diablo sobre este mundo, vamos a comprender en un versículo cuál es el carácter del diablo, para que podamos comprender cómo trabaja, cuáles son sus estrategias y por qué surten tanto efecto en la gente, engañándola, haciéndole creer que va a triunfar, que va a ser feliz, que va a tener éxito, que va a recibir belleza, y la gente acaba, por el contrario, siendo destruida, siendo dañada, siendo infeliz, viendo puras ruinas a su alrededor, cuando esperaba algo benéfico. Dice la Escritura en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Es Jesús hablando y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Estamos comprendiendo cuál es la mentalidad del que está rigiendo el mundo: Satanás. Es mentiroso, dice la Escritura. Es padre de mentira. Y no solamente eso, es homicida. Homicida. ¿Qué significa que es homicida? Que le gusta destruir, que le gusta matar, que desea que la gente se pierda, que desea que la gente se condene. Pero lo hace con mentiras, lo hace con engaños, lo hace con astucia, invitándole o sugiriéndole a la gente que va a obtener un bien cuando realmente va a morir la gente cuando atiende su voz. ¿Quieres que te ponga un ejemplo? Adán y Eva. Adán y Eva. ¿Qué fue lo que pasó? Dios le dijo: Adán y Eva pueden comer de cualquier árbol que hay en el huerto, el que quieran. Solamente de uno no coman. Uno. Y estaba en medio del huerto. O sea, Dios no lo puso afuera del huerto, ni lo puso en la esquinita para que no lo vieran. Lo puso en medio. ¿Por qué lo puso en medio? Porque Él sabe que el hombre tiene la capacidad de gobernar sus deseos, sus instintos. Tenemos voluntad, ¿sí? Pero dice la Escritura que llegó Satanás y comenzó a engañar a Eva. Y le dijo a Eva: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? ¿Así había dicho Dios? No, ¿verdad? Dijo: comen de todos, nada más de uno no coman. O sea, comenzó a tergiversar la palabra de Dios. Comenzó a torcerla. Comenzó a manipular la palabra para desvirtuar el carácter bueno de Dios. ¡Ay, qué Dios tan injusto! Que no te deja comer de ningún árbol del huerto. Entonces Eva le dice: no, sí nos dejó comer. Nada más de este árbol no. Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque Él dijo que el día que comiéramos de ese árbol, ciertamente, ¿qué? Moriríamos. Ahí estaba la ley de Dios y las consecuencias por la desobediencia. Y entonces el diablo comienza a decir: no, no moriréis. Ahí está otra vez, cambiando la palabra, torciendo la palabra. Sino que Él sabe que seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. O sea, ¿qué estaba diciéndole Satanás a Eva? Qué malo es Dios. No te vas a morir, te está engañando. Y aparte, cuando comas, tú vas a ser como Dios. O sea, le estaba engañando, haciéndole pensar que al comer del fruto de aquel árbol, no iba a morir, en primer lugar, y en segundo, sería como Dios. ¿Qué estaba haciendo? Engañándola, mintiéndole.